La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También hay otras radios amigas que se unen en este y en otros horarios, porque a veces se pasa en otros horarios el programa. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas de televisión y AM Tawa nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Así que estamos conectados. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y también las plataformas móviles del Facebook de Santa Rosa, Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Muchas formas para comunicarnos durante todo el día. Bien, estamos listos. Hoy es 26 de octubre y ya estamos conectados con Rosa María Palacios, a quien saludamos en esta mañana. Rosa María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Muy buenos días. Tu micro, Rosa María, tu micro, como todos, yo también me olvido todos los días del micro. A ver, ¿tenemos ya el micro? Ahora sí, sí. Ahora sí te escucho, Rosa María. Muy bien, había un ruido que me llamaba la atención, no sabía qué era, era mi micro. Muy bien, muchas gracias por recordarme que no he prendido el micro. Gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañan día a día. Mientras sigamos en la virtualidad vamos a seguir teniendo estos problemas, pero todavía vamos a seguir en la virtualidad por algún tiempo. Y como todas las mañanas antes de ir al acontecer político, que el día de ayer ha sido muy, muy movido, vamos a empezar haciendo la lectura de las menciones de los auspiciadores de este programa. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina, Decena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas
para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118-509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, estos son nuestros anunciantes del día de hoy. Y ayer tuvimos un día muy cargado en lo noticioso. Hay que empezar por la noticia realmente más importante, la muerte de un congresista de la República en ejercicio. No es habitual, es algo extraordinario. El congresista de Perú Libre por Tacna, el señor Fernando Herrera, falleció ayer en su casa, domiciliaba en Lima, en la casa de su hermana, en La Victoria, un congresista de 55 años. Había tenido COVID, lo había mantenido de manera muy reservada. Sus colegas sabían que estaba internado en la vía panamericana, había superado el problema, se había reincorporado a sus labores habituales de trabajo y el día de ayer marcó asistencia virtual, pero no se sentía bien en lo que han dicho sus colegas y finalmente sufrió un infarto y murió repentinamente. No se pudo hacer más por salvarlo. Su esposa desde Tacna señaló que era asmático, que estaba preocupada por la enorme carga de trabajo que tenía. El Congreso suspendió inmediatamente su sesión y luego determinó que ésta se retomaría el jueves 4 de noviembre, la próxima semana, dado que hoy día se tienen que rendir los homenajes correspondientes. No sabemos qué arreglos ha solicitado la familia, probablemente trasladarlo a Tacna. Y finalmente viene el fin de semana, hay otras cuestiones que tienen que tratarse este jueves, y para la próxima semana hay un feriado el día lunes, así que el Congreso ha decidido que el 4 de noviembre continúa la discusión. Ayer se presentó Mirta Vázquez, como les dije, anticipé, un discurso moderado, ordenado en 10 ejes, muy parecidos a los ejes de gobierno que se publicaron en un decreto supremo días antes, donde lo que primó en todo momento, hay que decirlo, fue la moderación. Arrancó con el tema sanitario, que es el tema que más importa, sigue siendo el tema más importante en materia de políticas públicas. Es un tema, además, en el que al gobierno no le ha ido mal, porque a pesar de las preocupaciones iniciales, se ha logrado retomar el ritmo de la vacunación y esperemos que para fin de año estemos todos vacunados o por lo menos que todos tengan a disposición, incluyendo los menores de 12 a 18 años, la vacuna. Cosa que hacia febrero o marzo parecía imposible. Pero luego continuó con otros temas. Y el segundo tema muy importante es el de la reactivación económica. Y lo planteó en términos de promoción de la inversión privada. Y señaló con claridad que se había reunido con empresarios que aseguraban inversiones para el Perú, privadas, por más de 15.000 millones de dólares, y señaló proyectos concretos, y parecía que iba muy bien. Iba muy bien, hubo otros anuncios en materia educativa, tal vez parece un poco tímido decir que recién en julio del próximo año vamos a estar al 99%, ojalá estuviéramos al 100% en marzo, en presencialidad. Pero acá vino el problema. Les voy a leer esto, ¿ok? Mayor inversión con mayor redistribución. Página 10. Página 10 de un
discurso de 28 páginas de la señora Mirta Vázquez. En esta apuesta, dice el discurso, por una mayor inversión privada, hay un cambio que el gobierno del presidente Castillo y nuestro gabinete quieren marcar. Queremos contribuir a una mayor redistribución de los beneficios del crecimiento económico con proyectos como la culminación del gasoducto sur, que nuestro gobierno hará realidad. ¿Algún problema? Ninguno. ¿Quiere mejorar la calidad de la redistribución de lo que recibe el Estado? Vía impuestos, se va a gastar un dinero para culminar el gasoducto sur. Ningún problema. El gas peruano debe servir prioritariamente para que los hogares del país, especialmente aquellos ubicados en el sur andino peruano, accedan a una energía más limpia y barata. Es decir, vamos a crear un mercado que consuma gas. ¿Algún problema? Ninguno. Para este mismo objetivo, el gobierno ha conformado la comisión multisectorial que estudiará la situación del gas natural en el Perú. Es una comisión de estudio con el fin de evaluar la ampliación de las reservas, el desarrollo de la infraestructura en diversas regiones y los mecanismos que permitan la masificación de este recurso. Perfecto. ¿Algún problema? Necesitamos más infraestructura. ¿Cómo hacerlo? Es parte del estudio de la comisión. Más mecanismos para que más gente use gas natural. Muy bien. En el primer día de mi gestión presidí la instalación de la comisión, que ya se encuentra trabajando. Así, ratificamos el compromiso del gobierno de garantizar el acceso universal al gas natural en condiciones legales y contractuales beneficiosas para la nación. Ya está. Al mismo tiempo, señala, nuestro objetivo es promover la sostenibilidad ambiental a través de inversiones privadas en generación de energías renovables, lo cual nos permitirá contribuir al logro de las metas nacionales en materia de carbono neutralidad al 2050 y de mitigación de las emisiones de gas de efecto invernadero al 40%. Porque el crecimiento económico debe estar acompañado de la diversificación de nuestra matriz productiva con sostenibilidad ambiental para que nos permita responder a los retos en salud, educación, desarrollo social y calentamiento global que ya está afectando a los peruanos más vulnerables. ¿Algún problema? ¿Este es el manifiesto comunista? No, es una propuesta, como todo el sentido del discurso, sí que cree en un estado de bienestar, sí, pero aquí no le están quitando su propiedad a nadie, no están hablando de ni siquiera renegociar un contrato, nada respecto al gas de camisea, inocuo. Hay que decir que de los temas que plantamos ayer, Asamblea Constituyente, ni una palabra. Gas de camisea, esto, lo que se acabo de leer. Bien, perfecto. Evaluación docente, ni una palabra. Ni una palabra. Señaló que va a haber un nuevo empadronamiento de cocaleros. Eso puede ser complicado porque muchos señalan que esa es una medida que favorece el narcotráfico. Pero eso fue de lo polémico que había sobre la mesa, digamos, la forma en la que se manejó. Inmediatamente, como era previsible, la señora Mirta Vázquez recibió el rechazo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza Perú, perdón, y de la propia bancada de Perú Libre, a través de Guido Bellido, Valdemar Cerrón, Vladimir Cerrón desde fuera, tuiteando como loco, en fin. Esos votos pueden sumar más de 60 si es que el señor Cerrón logra juntar 20 de su bancada. Pueden sumar con los otros tres partidos más de 60 votos en contra de Mirta Vázquez. ¿Con qué contaba Mirta Vázquez? Con Juntos por el Perú, con los maestros de Perú Libre, 17 a los que consideran traidores por haber ido a hablar con ella siquiera, 17 de los 37 que tiene la bancada, consideraban también en el gobierno que APP los iba a apoyar. Y por supuesto, Acción Popular. Además de Somos Perú, Partido Morado. Para superar los 66 votos y estar tranquilos, porque esa sería una mayoría simple, suficiente. Suficiente. Puede ser menos en la medida que hayan menos presentes, o no se presentan los 130. Y todo iba en ese tenor
Y el presidente de la República, en Bagua Grande, se manda con un discursete que la única explicación que cabe es que quiere que no le den la confianza a Mirta Vázquez. Es que yo no entiendo cómo puede salir a decir lo que dijo ayer. Es increíble. No sé si tenemos el byte. Sí, Rosa María, lo podemos poner, son 30 segundos. Escuchemos, por favor. O sea, vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Lo que les he leído sobre el gas, del discurso de la primera ministra, y escuchen ahora al presidente de la República. A ver si les hace sentido. Firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas, y de acá instamos al Congreso para que de una vez por todas hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea para darle a todos los peruanos. Es necesario darle a los peruanos lo que el pueblo ha producido, lo que el pueblo produce. Ahí está Rosa María. Bueno, esto es gravísimo. O sea, ustedes no tienen una idea, bueno, la van a tener en las próximas horas, todavía no me mandan el precio del dólar, pero se va a disparar de todas maneras. Es contradictorio con todo lo que ha dicho la primera ministra y el ministro Pedro Franque. Y el mismo Castillo. ¿No se acuerdan de él parado ahí en Nueva York con todos los empresarios diciéndoles, yo no voy a expropiar nada? Ya, ¿qué entiende el presidente Castillo por estatizar? Les explico qué, por repente él no se ha informado, ¿no? O sea, una posibilidad es que no entienda qué quieren decir los verbos que usa. Ya, bueno, ya ahí estamos perdidos, ¿no? Pero si yo estatizo, significa que una propiedad privada la convierto en una propiedad estatal. Es decir, el consorcio de Camisea se convierte en un consorcio Camisea Perú, como Minero Perú, Hierro Perú, bueno, Camisea Perú, para emular al gobierno de Juan Velasco Alvarado. Se convierte en una empresa pública. ¿Qué efectos tiene eso? En primer lugar, tienes que pagarle al consorcio todo. Porque a los peruanos nos expropian y no nos pagan, claro, pero a los extranjeros trata de hacer eso Pedro Castillo. Les van a pagar hasta el último centavo, en este o en el gobierno que venga o en el que siga, tarde o temprano. Juan Velasco Alvarado le tuvo que pagar a la IPC hasta el último centavo. Bien valiente, saco los tanques, entrando, eso es pura demagogia. Y estamos hablando de una cifra que puede ir entre los 10.000, los 15.000 millones de dólares. ¿Ok? 2. Necesitas una ley para expropiar, porque estatizar pasa por quitarle a alguien su propiedad. Solo por ley se puede. Y no tienes ni de casualidad, pero ni de casualidad, 66 votos para expropiar Camisea. No los tienes. Porque Acción Popular y APP no te los van a dar. Tampoco el Partido Morado y Somos Perú. Ni siquiera Juntos por el Perú. Te los darán tus 20 amigos de Vladimir Cerrón. No te los va a dar nadie más. O sea, es un acto demagógico, porque sabe perfectamente que no tiene los votos en el Congreso. No los tiene. Y además, para expropiar algo y crear una empresa pública, esa empresa pública solo se puede crear si participa en la economía desde un rol subsidiario. O sea, con la Constitución del 93 es imposible. Y con este Congreso es imposible. Y el día que Mirta Vázquez se presenta a decir otra cosa en el Congreso, el presidente de la República la sabotea. Explíquenme ustedes, la sabotea. Esto es sabotaje. Pedro Franque se ha pasado 3 meses diciéndole a todo el mundo, calma, calma, por favor, no le vamos a quitar nada a nadie. Pero el presidente sale a decir que el gas es producido por el pueblo, además. Producido, o sea, la extracción del gas la hace el pueblo. O sea, hay niveles de demagogia, ¿no? Eso es una cosa ya descarada.
¿Para satisfacer además a quién? A Vladimir Cerrón y a sus amigos. No se estaba peleando con Guido Bellido, no lo había votado, no se estaba peleando con Vladimir Cerrón. Entonces, pues, ¿qué decía? ¿Qué quiere? El problema es que ha tenido segundas, terceras, cuartas oportunidades en los últimos 100 días. 100 días y no hay forma que el presidente de la República entienda que no puede tener ese discurso. Porque contradice a sus ministros, porque contradice a la Constitución, contradice a la ley y contradice a la realidad política. Y lo único que hace es pavimentar el camino. Si se hubiera votado hoy, probablemente Mirta Vázquez no obtenía la investidura. Y pavimenta el camino de su propia vacancia. En la medida en que él sea una amenaza real y cierta a la inversión privada en el Perú, este Congreso lo va a vacar por cualquier excusa. ¿Qué parte no está entendiendo? Es indefendible lo que ha hecho ayer, porque dijo estatizar y luego dijo o nacionalizar, como si fueran sinónimos, cuando ellos se han pasado años diciendo que no son sinónimos. Acuérdense de Ollanta, que le encantaba hablar de nacionalizar. Yo le pregunté 100 veces qué cosa es poner los bienes al servicio de la nación. Pero no sea ridículo, eso no es nacionalizar. Tú te has inventado esa frase, pero eso no es nacionalizar. Entendemos todos que es quitarle a alguien para que otro administre. Y ese otro es el Estado. Pero ya estatizar no hay duda. Dijo estatizar. Y le añadió énfasis poniendo o nacionalizar. Reitero, o no sabe el significado de las palabras, que a estas alturas yo creo que sí lo sabe, porque Castillo tiene muchos defectos, pero en la plaza es bueno, ¿eh? Agarra el micro, es una mezcla de Alan García con Toledo, con Humala, una mezcolanza. Y conecta pues con la gente, ¿no? Anoche, ni una palabra de Mirta Vázquez, ni una palabra de Pedro Frank, ese ministro de Economía. Ni una palabra. Mudos. Mudos. Y cuando todos esperábamos, bueno, que digan algo. Que digan algo. Ya habían comenzado, Acción Popular comenzó a reaccionar. A PP salió el señor que habrá decir de ninguna manera. ¿Qué pasó? Se murió el congresista. Y alto la acción. Alto la acción. Y eso le da un respiro de unos días a este gabinete. Pero si en estos días que vienen el gabinete de Mirta Vázquez no deslinda claramente y Pedro Castillo no se rectifica, no le van a dar la investidura. Es lo mismo que Guido Bellido. Es lo mismo, pues. La única diferencia es que Mirta Vázquez no es Guido Bellido y no va a hacer las tonterías que él hacía. Pero desde el punto de vista presidencial, continúa con el mismo discurso que dijimos ayer. No se les ocurra ni asamblea constituyente, ni gas de camisea, ni impedir que los maestros den examen, ni dejar de erradicar coca, ni nombrar personas inaceptables, sin currículum, en fin, sin lo mínimo necesario. Esos son temas centrales para Mirta Vázquez. Son los temas críticos, los que le generan oposición. Los que cualquier político, los temas que te generan controversia, para hacer el control de daño suficiente vas tomando decisiones. Sacas al ministro del Interior, por ejemplo. Sacas al ministro de Educación, por ejemplo. Vas controlando la situación. Qué increíble lo de ayer. Yo de verdad lo escuché y no puede ser. No puede ser. Ahora sí se volvieron locos todos. Ya habíamos hablado ayer de las declaraciones de Betsy Chávez, pero finalmente Betsy Chávez es una ministra de Trabajo, que como todos los ministros está de paso por el gabinete y puede no ser representativa de lo que quiere hacer el presidente. Pero que el presidente de la República salga a pedirle al Congreso una ley para la cual, reitero, no tiene ni remotamente los votos, mientras que su ministra habla de una comisión de estudio para ampliar la infraestructura, culminar el gasoducto sur peruano y promover la inversión privada en energías no renovables. ¿Cómo vas a promover la inversión privada si tu presidente anuncia que va a estatizar,
¿Quién te va a meter un sol? ¿Quién te va a meter un dólar en una inversión de nada? ¿Qué parte no entiende? Pedro Franque lo tiene claro, ¿ah? Estoy segura que Pedro Franque se ha pasado, les digo, 100 días hablando con todos los empresarios, con todos los banqueros, con todos los inversionistas del planeta, dando garantías de seguridad jurídica. Y sale el presidente a hacer una barbaridad, como la que ha dicho ayer. O sea, lo que está diciendo es, miren, no lo hago porque el Congreso no me da la ley, ¿no? Ha tratado de ganarse la plaza. En Bagua, en Amazonas, donde ni siquiera es crítica la masificación del gas en el Amazonas, porque es crítica para el sur peruano, no para el norte. ¿De verdad? ¿En serio? Es un desastre. Es un desastre. Y claro, apagar los incendios al presidente, bueno, claro. Termina siendo ministra bombero, ¿no? Qué difícil trabajar con un presidente al cual le tienes que apagar los incendios todos los días, porque a los presidentes, los ministros, siempre les apagan los incendios. ¿Sabes? Eso es siempre. Pero esto es todos los días. Un día te nombra Belmont, ¿no es cierto? Al día siguiente quiere que un prontuariado termine de embajador, ¿no? Lo nombra de ministro de Educación a su amigo que no quiere dar examen, y hay que estar apagando y apagando y apagando los incendios, moderando, ¿no? Y de repente sale y durante la presentación de Mirta Vázquez, durante la presentación, cuando va a pedir el voto de confianza, genera un ambiente de desconfianza absoluta y total. Hoy es primera plana en todos los periódicos. No la presentación de Mirta Vázquez. Castillo quiere estatizar. Camisea. Esa es la presentación en todos los periódicos del país. Y no es que los medios lo odien, como dicen, no, se las puso en bandeja. En bandeja. Hay que ser realmente muy torpe para hacer lo que ha hecho el presidente ahí. Van a ser las 8:30, Abel. Reitero, si no fuera el fallecimiento de un congresista, estaríamos todos metidos en este tema. Terrible. A ver, no sé si hay alguna pregunta antes de ir a la pausa. Tenemos un invitado para hacer análisis político con nosotros. Así es. En la mañana conversábamos acá, ¿no será que el presidente quiere irse, que en estos 3 meses se ha dado cuenta que la cosa no es fácil y él mismo se dispara a los pies? ¿Querrá Claro, irse a su casa? esa es otra explicación. No parece, ¿no? No parece, pero ya, no, uno de verdad, no entiende. Yo les he leído la página, búsquenla, la página 10 de 28 páginas del discurso de Mirta Vázquez. Mayor inversión con mayor redistribución. Se refiere específicamente al tema del gas. ¿Dónde dice acá nacionalizar o estatizar? ¿Dónde? No hay una línea sobre el tema, porque no estaba en el plan de nadie. Porque no es lo que habían acordado, porque no es lo que este gabinete quería hacer. Y ahora resulta que sí. Y claro, Vladimir Cerrón sale a decir, bravo, por fin, ahí estamos, ahora sí. Bellido también. Esas personas quieren el hambre del pueblo. Yo se lo he dicho, el ideario de Vladimir Cerrón es el hambre. Y ya empezó de nuevo, ¡pum! Hoy día se dispara el dólar. Todo lo que había nombrado el gabinete Vázquez, con la designación de Julio Velarde, ya bajábamos a 3.9, 3.95, 3.93, ya. Podíamos haber bajado a 3.8, con un poquito más de impulso. No, hoy día pasan los 4 de nuevo. No sé si hasta ahora, pero esperemos que no. Pero, la verdad, qué pena, Dios mío, pero realmente qué pena. Porque el presidente Castillo representa para muchos peruanos una reivindicación, en muchos sentidos. ¿Cómo puede desperdiciar una oportunidad así, haciendo una tontería como la que ha hecho ayer? Una tontería gigantesca. A veces creo que el presidente no entiende que sus palabras sí importan, que lo que gritas en una plaza, con todas las cámaras de televisión encima, tiene rebote internacional. Ayer me pasaban noticias de Bloomberg, todos los indicadores económicos, o sea, de prensa, todos los medios especializados de prensa económica están mirando al Perú. Y se le ocurre decir una salvajada como la que ha dicho ayer.
Sí, realmente, como dice, a ver, de repente esa es una posibilidad. El señor quiere que realmente lo vaquen, pues ya se aburrió de ser presidente, no le dio para más de 100 días, que se apuña y la verdad que ya vaquenme, pues muchachos. Pero mira, si realmente fuera así, que renuncie, pues, o sea, más rápido, ¿no? Renuncias a la presidencia de la República, pues te parecen a que, disculpen muchachos, yo pensé que era diferente, ¿no? Y me voy. Que Dina se encargue. Pero no haces una barbaridad como la que ha hecho ayer. Es muy duro. Reitero, hasta esta hora, Mirta Vázquez y Pedro Franque no han dicho una palabra. Y lo menciono especialmente a Pedro Franque porque él ha puesto su palabra. Su palabra ante cientos de inversionistas, como reitero, empresarios, banqueros, con los que se reúnen foros desde la segunda vuelta, garantizando que no van a tocar la propiedad privada, garantizando que van a respetar los contratos, garantizando la seguridad jurídica, diciendo su reforma tributaria para mejorar la recaudación. ¿Qué pasa con su palabra? Ayer el presidente quería estatizar Caminicea. ¿Qué nos van a decir? ¿Que es un exabrupto? ¿Que estaba un poquito mareado? ¿Que Bagua tiene altura? Yo no sé cuál va a ser la traducción hoy día, pero hasta esta hora no hay una palabra de Pedro Franque ni de Mirta Vázquez. Y también menciona a la primera ministra porque ayer era su voto de investidura y su discurso dice otra cosa. Si ustedes me dijeran, no, la ministra fue a plantear un proyecto de ley, a hacer cuestión de confianza de un proyecto de ley para estatizar Camisea. Porque ese es el terror. Además, hay que decirlo. Efectivamente, el presidente no tiene los votos, pero puede hacer cuestión de confianza de un proyecto de ley para robarle a alguien su propiedad. Y el Congreso le tiene que decir que no, porque es inconstitucional. Pero a una, pues. Ya, francamente, uno no sabe qué creer. Vamos a la pausa, Abel, y regresamos con mucho más. Vamos a la pausa, Rosa María, y esperamos un buen futuro, porque como va, nada bueno nos espera. Vamos Nada, a la bueno. pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, AM Tawa también nos pone en podcast para que usted lo escuche en cualquier momento. Además, las plataformas de Facebook de Santa Rosa, Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María. Muy bien, y como hay gente que me escucha y me quiere, me acaban de mandar la cotización del dólar de una casa de cambio digital, no voy a decir cuál. El dólar se compra a 3.9430 y se vende a 4.05. Lo logró Castillo. Trepó el dólar encima de 4. Qué pena, de verdad, pero qué pena. Lo logró. Todo el esfuerzo de Frank y Mirta Vázquez ya se fue por el caño. El dólar, esto es nervios, ¿ah? Esto se llama nervios. O sea, si el presidente cree que con las cosas que dice no le mete miedo a la gente, no tiene una idea de lo que está hablando o no conoce el Perú. Pues yo estoy comenzando a pensar que el presidente, que es del Perú profundo, que dice que no conocemos su realidad y que no conoce la realidad peruana, es él. ¿Cómo puede hacerle este daño? Cada vez que ha trepado el dólar, la gente se hace más pobre. La gente que gana en soles es más pobre. ¿Qué parte no está entendiendo? 4.05 esta mañana, a esta hora. Gracias, señor presidente. De verdad, no le sorprenda que Pedro Franque renuncia. Es que es el boicot permanente del propio presidente de la República a sí mismo y al país.
Pero bueno, para hablar de eso está Fernando Tincopa, y del Centro Wiñac, que nos ha acompañado en otras oportunidades, analista político. Y Fernando, yo le decía al público, todo iba de acuerdo a lo previsible. Un discurso moderado, que no tocaba los temas más críticos, bien, ¿no? La respuesta previsible de la no guerra, la respuesta previsible de Adriana Tudela, ¿no? Todo dentro de lo que debía la respuesta previsible de Almirante Montoya, la respuesta previsible de Guido Bellido, y de repente el presidente de la República se manda este discurso en Bagua, y la única cosa que lo ha salvado, o ha salvado el gabinete de Mirta Vázquez ayer, fue otro evento imprevisible, la muerte de un congresista. Cuéntanos, Fernando, ¿qué impresión te dan todos estos hechos rápidamente contados? Y empecemos por el más dramático. El presidente anunciando que quiere pedirle al Congreso una ley para estatizar o nacionalizar el gas de camiseta. Sí, súper interesante lo que sucedió ayer, porque mientras sucedía la noticia, yo también recordaba, no sé si escuchabas las primeras interpretaciones que le daban al evento. Habían algunos que señalaban que el presidente había dejado de lado el tema de la Asamblea Constituyente, se había moderado, había dado un discurso, digamos, moderado en términos generales. Y otros les espantaba tremendamente las palabras de estatización, nacionalización del gas. Y curiosamente, yo sentía que ambas interpretaciones podían coexistir dentro del mismo discurso, porque como lo habíamos hablado antes, para mí algo particular que tienen los discursos del presidente es esta, digamos, capacidad de poder hablarle a públicos distintos en función al escenario, pero también dentro de un mismo discurso. Si uno, por ejemplo, disecciona el discurso del presidente en partes, encuentra oraciones con sentido completo que pueden significar cosas completamente distintas si solamente se analiza oración por oración. Y entonces la gente que quiere creer que el presidente se ha moderado va a encontrar razones para creer que se ha moderado. Y la gente que ve con preocupación que hay indicios que, digamos, le anticipan propuestas como la nacionalización en el extremo de, no sé, una radicalización que todo el mundo auguraba, pues también tiene razones para confirmar esas creencias. Entonces a mí me parece que esto ha sido un anticipo de lo que veremos seguido. Claro, pero podemos coincidir en que el discurso de Mirta Vázquez sí era un discurso moderado. Sí, sí, bastante. Bastante y muy coherente en sí mismo, ¿verdad? Sí, de hecho, haciendo la comparación, por ejemplo, con el discurso de Bellido, Mirta Vázquez lo que hace es hablar explícitamente a favor de la inversión. Bellido prácticamente no tiene señalamientos a la inversión, más que inversión pública y cosas de ese tipo. Acá sí hay, digamos, una especie de salvaguarda directa para el clima de inversiones. Y también lo que existe es, digamos, un discurso que no toca los puntos fundamentales de, digamos, el ideario del partido. Y se entiende, porque también hay que recordar que incluso el propio Bellido tampoco lo trajo sobre la mesa. Pero el hecho de que no aparezca ya es al menos parte de, digamos, la consecuencia, el consecuente efecto moderado que se esperaría de un perfil como el de ella, ¿no? Ahora, yo sí creería que, por ejemplo, la moderación tiene distintas facetas. Yo creo que Mirta Vázquez es para el gobierno de Castillo una moderación en lo discursivo, pero no en lo programático. Porque difícilmente uno podría encontrar razones para pensar que el gobierno o el gabinete sea moderado programáticamente. A mí me parece que, si bien es moderado en lo discursivo, es la continuidad programática de Bellido, tanto incluso con los cambios de ministro que han habido ahora último, y con las posturas que han asumido, por ejemplo, ministras como Betsy Chávez, que han validado o respaldar las propuestas del ex ministro Maraví con la Agenda 19. Y ese tipo de cosas, más los nombramientos, digamos que visibilizan el acercamiento más al ala del partido de Perú Libre, hacen creer que la Premier o va a tener un trabajo muy difícil por delante, o el presidente tiene la intención de sostener programáticamente las ideas
Nuestro público entienda bien, cuando dices programáticamente, ¿te refieres al ideario programa de Perú Libre? Sí, programáticamente me refiero a la agenda de las acciones de política del partido, de Perú Libre en particular. A cuestiones como... Asamblea Constituyente, por ejemplo. No solo eso, sino Asamblea Constituyente, reforma agraria, por ejemplo, mayor intervención del Estado en la economía, regulación del sector laboral con cosas claro, como... reforma, ley de carrera magisterial derogada. Exacto, evaluación de maestros, la eliminación de la suspensión perfecta y cosas de ese tipo. Erradicación de hoja de coca, no. Sí, entonces, en algunos puntos le va a ser excesivamente difícil a la Premier, por ejemplo, distanciarse de ese tipo de propuestas, porque yo no me imagino a Mirta Vázquez confrontando directamente con un ala de la izquierda con el que puede coincidir en otros ejes programáticos, digamos. Es difícil para un progresista o un perfil como el de Mirta Vázquez, por ejemplo, rechazar cuestiones que le signifiquen un beneficio muy grande para sectores como pensionistas, trabajadores, etcétera, pero que a la vez le signifiquen también un gasto enorme para el Estado. Entonces me parece que está en una disyuntiva en la que pues va a terminar, me parece, esperemos, primando una confrontación entre posturas como la de Pedro Franque y la del propio presidente, que cada vez parece ser está dando más señales de que se quiere alejar un poco de aquello que propuso hace solo un mes, y es medio errático esto, ¿no? Porque uno ya no sabe muy bien qué pensar. Completamente. O sea, el presidente es como el dólar. Un día sube, un día baja. O sea, si tuviésemos que evaluarlo como el dólar, podríamos decir que ayer fue el día de mayor radicalización del presidente. El día más radical del presidente, en el momento más radical de su mandato, fue ayer. Claro, pero escoger ese momento, ya, supongamos que no hay torpeza política. Ya yo quiero creer que no hay torpeza política y quiero creer que los políticos actúan políticamente, ¿no? Que es lo que racionalmente entendemos. ¿Por qué escoger, ¿no es cierto?, el momento? El timing en política es todo. ¿Por qué escoger el momento en que su primera ministra va a pedir la investidura? Con el discurso que yo he leído acá, he leído la página 10, donde habla todo el tema del gas, una comisión para estudiar lo que vamos a hacer. ¿Por qué escoger ese momento en que necesita el voto de Acción Popular y de APP desesperadamente? Y se lanza con un discurso así. ¿Cómo lo lees tú? Yo también estaba pensando en esta suerte de... Pues básicamente ha sido un error antes que una intención de tratar de perjudicar a su premier, a su reciente premier. Okay. Y si fue un error, si asumimos por un momento que fue un error, quizás fue un error para, digamos, post-discurso. El error pudo haber sido que el presidente haya sido, digamos, muy intempestivo al momento de lanzarse en el primer discurso en regiones que tenía luego de haber nombrado a la premier para decir cosas como esta, pero en su cabeza puede ser que tenga algún sentido. Y yo pensaba en lo siguiente. Mirta Vázquez y Castillo tienen perfiles y públicos distintos. Es decir, por ejemplo, si uno ve la aprobación en la última encuesta de la designación de Mirta Vázquez, la mayor aprobación la tiene en Lima, parte del norte, y la mayor desaprobación la tiene justamente ahí donde Castillo tiene más aprobación. Entonces es una relación inversa. Digamos, en el sur es donde más desaprueban a Mirta Vázquez. Claro. Y en los sectores socioeconómicos de ella también. Entonces, uno podría pensar que lo que busca el presidente, digamos, es tratar de complementar perfiles y apelar a captar un poco de aprobación de todos los sectores y estratos. Entonces, no se puede hacer de una forma tan radical. Yo estoy de acuerdo, y por eso digo que imagino, una respuesta racional para pensar que eso pasaba por su cabeza. Claro, claro. Estamos tratando de buscarle la racionalidad a la irracionalidad.
pero es un disparate. O sea, yo no puedo decir, ella es el yin, yo soy el yang, y vamos a gobernar juntos, pues ustedes tranquilos. Sí, yo El imagino que debe público ser muy está difícil. muy confundido. Imagínate, yo creo que debe ser muy difícil también para el presidente saber o pensar que puede estar perdiendo puntos de aprobación en los sectores donde históricamente era muy fuerte. Y ha Acaba perdido de perder. bastante, ¿no? Ha perdido. ¿Qué es lo normal? Alguien tiene que explicar al presidente que eso es lo normal. El poder desgasta. Y más un poder, pues, contradictorio, lleno de cambios, imprevisible, ¿no? Impredecible. Impredecible. Nosotros lo único que pedimos los peruanos es un poquito de predictibilidad, ¿no? O sea, me gustaría saber quién va a ser presidente los próximos 5 años, ¿no? Eso no se lo puedo, ni siquiera eso se lo puedo decir al público. ¿Ya? Pero el problema es que creo que puede estarse enajenando el voto de Acción Popular y de APP. Y el presidente tiene que entender que su poder hoy no solo depende de su popularidad, depende hoy, lamentablemente para él, de los votos del Congreso. Sí, te doy la razón en ese punto porque para mí lo que va a suceder con estas últimas declaraciones, que se van a extender en la agenda mediática porque la extensión del pedido de confianza, pues, al ser la próxima semana, todavía va a traer este tema como parte de la renegociación del voto. Y lo que yo creo es que esto ha generado un incremento del costo del voto. Si analizamos esto como en términos de, ok, ¿qué tantos incentivos tienen las bancadas y los congresistas para votar a favor del voto de confianza? Hay muchos incentivos de todo tipo, pero uno de ellos, por ejemplo, puede ser el grado de alineamiento y de predisposición a, digamos, abanderar o respaldar posturas como esta, o asumir el precio de las contradicciones de este gobierno. Y eso puede hacer que bancadas como, tú bien dices, Acción Popular, el propio Alianza para el Progreso, y otras, digamos, con tono ligeramente clientelado, que pueden negociar, no sé, cuestiones de agenda regional, que pues básicamente es lo que les interesa a los congresistas, y cosas de ese tipo, van a definitivamente hacer que durante esta semana haya se restablezcan nuevas condiciones para asegurar Claro, el voto de confianza. está claro, y eso no hay nada que negociar, que además ayer fue lo previsible, ¿no? Terminó de hablar la ministra, Fuerza Popular, Avanza, Renovación, a través de sus voceros, dejaron en claro que no le iban a dar ninguna confianza. 40 y Sí, tantos votos, ¿no? 42, 43 votos. También el bombardeo ayer desde temprano fue de Guido Bellido, de Valdemar Cerrón, que también se paró a decir que no le iban a dar la confianza. El sector de ellos, que podrían hoy día no ser 12, sino ser 20. Y ahí ya estamos hablando de 60 votos diciendo no asegurado. sí, y curiosamente el presidente tenía, digamos, seis de las nueve bancadas, o sus voceros, las vocerías de 6 de las 9 bancadas, se habían mostrado favorables a otorgar el voto de confianza, ¿no? Curiosamente, la vocería del partido de gobierno fue la única que se pronunció abiertamente en contra, porque Claro. ni siquiera Fuerza Popular o Renovación Popular dijeron anticipadamente que no le iban a dar. Claro, pero ayer en los discursos quedó claro que esos votos van por Era igual. obvio que le iban a negar la confianza, pero digamos explícitamente no salían abiertamente a decirle vamos a rechazar, decían cosas como bueno, vamos a evaluarlo, y las cosas típicas que se dicen. Pero ahora, al igual que por ejemplo, no sé, los condicionantes que habían en el gabinete anterior con algunos ministros, el tema del gas podría entrar como un condicionante de parte de algunas bancadas. Además, Fernando, lo que yo no entiendo, desde el punto de vista, digamos, político de la relación ejecutivo-legislativo, el presidente nunca va a obtener los votos para una norma de estatización de camisea en el Congreso. Nunca los va a obtener. Necesita mayoría simple, 66 votos, no los tiene. A lo más tendrá 20, ya, si quieres, 37, y jalándolo de juntos por 42. No tiene nada más. No se los va a dar ni Podemos, ni Somos Perú,
ni los tres partidos que están a la derecha, ni APP, ni Acción Popular. Nunca se los van a dar. Nunca van a darle para la estatización de Camisea. Y dos, es inconstitucional, porque no se puede aprobar una ley para estatizar nada creando una empresa del Estado que no cumple un rol subsidiario. Y si estás expropiando, es imposible, porque no hay rol subsidiario, ya la empresa privada está ahí. Entonces, es inconstitucional. El Congreso no le va a dar los votos. ¿Para qué lo anuncia como deseo si sabe que no se puede cumplir? De nuevo, poniéndonos un rato en el zapato del presidente, alucinando lo que podemos pensar, ¿te imaginas si el presidente tuviese como foco de prioridad la Asamblea Constituyente a través del referéndum y cosas por el estilo? Claro. Una de las maneras de polarizar más ese eje es justificando que no se pueden hacer las reformas que el pueblo quiere, Claro. como la excepción del gas, con esta constitución bajo los estándares que la ley dicta, digamos. Claro, te podría decir, por eso necesitamos una asamblea constituyente. Cambiar eso. Entonces, esto puede ser parte, no sé, pero quizás podría ser parte de una estrategia más a largo plazo, de ir buscando propiciadores para activar un escenario constituyente. Y Pero es absurdo porque, miren, yo no creo que, yo siempre confío en el público y confío muchísimo en el entendimiento de la gente, a pesar de que mis colegas no están muy de acuerdo conmigo, pero, a ver, hasta Juan Velasco Alvarado tuvo que pagarle a la International Petroleum Company. Si tú le tienes que pagar a Camisea, más o menos tienes que pagar 16.000 millones, 15.000 millones, 10.000 millones, en el mejor de los casos. Es una fortuna, o sea, no hay forma de pagarle. Dos, el consorcio Camisea entrega 67% de sus utilidades al Estado peruano. Ya, ¿qué más? Ya, 68. Bueno, podríamos discutir, ¿no? Pero no hay mucho margen. es curioso que toda esa racionalidad... El 40% de la matriz energética del Perú es de gas. Ya todos los o sea, el gas está masificado. Que no hay un baloncito en tu cocina no quiere decir que la luz no salga del gas. Ya está masificado. O sea, es la visión absolutamente doméstica del gas, en el sentido de que si no hay un baloncito redondo al lado de mi hornilla, entonces yo no tengo gas. Eso es mentira. Exacto, pero Rosa María, a pesar de que toda esa evidencia podría respaldar, digamos, el punto de vista racional, aquí todas esas cosas se contrapesan con una evidencia, digamos, de una contranarrativa que se ha difundido muchísimo, que tiene que ver con el hecho fáctico de que el gas ha subido de precio y es más o menos incoherente o incomprensible que teniendo tantos recursos, el gas esté tan caro. Esa narrativa, aun cuando no sea, digamos, sostenida en evidencia, sí es algo poderoso para, digamos, difundir la... Para hacer populismo, para hacer demagogia, sí, claro. Miren, a mí me contratan de demagoga, pucha, que hago llorar a la plaza, pues no te imaginas toda la cosa que se me ocurriría. Pero eres el presidente del Perú, y se supone que los presidentes no deberían agitar la varita del populismo cuando saben lo que cuesta. Yo entiendo que los congresos lo hagan, porque ellos no tienen iniciativa de gasto. Pero los presidentes, que sí tienen iniciativa de gasto, los ejecutivos, normalmente aguantan el coche en el populismo porque saben que no hay forma. Y por eso tienes un ministro de Economía sentado al lado diciéndote no se puede, no se puede, no se puede. Más para obtener ¿qué? Si tú mañana estatizas el consorcio Camisea, no va a bajar el precio del gas. No hay forma. Te lo tiene que subir porque hay que pagarle lo que les estás quitando. ¿En qué cabeza entra? Claro, solo que, ojo que el discurso populista puede sostenerse también al margen de las acciones. Es decir, la gestión la gestión como respuesta o como accionar mecanismo para ejecutar el discurso no necesariamente tiene que darse. Es decir, un presidente podría sostener su popularidad en intenciones, que es como Castillo parece estar llevando el gobierno. Por poner un ejemplo del pasado, Juan Velasco Alvarado nunca dijo al Perú que le habíamos pagado a la International Petroleum Company la expropiación. La retórica era la nacionalización de las riquezas para los peruanos. La misma retórica que ahorita, pero claro, no te decían que por lo bajo, porque fue secreto, le habían pagado hasta el último centavo a la International Petroleum Company. O sea,
porque no había forma de no hacerlo sin tener una defensa de los Estados Unidos clara y absoluta sobre los intereses de las empresas que eran de nacionalidades de los Estados Unidos. Entonces, el problema acá es la retórica, pero hoy estamos en un mundo mucho más transparente, donde las cosas que dicen los gobernantes son inmediatamente contrastadas, y eso hace mucho más difícil ser populista. ¿Hasta dónde da el discurso populista, no? Y algo que estaba pensando de manera adicional también es si esta discusión se extiende en el tiempo y se sostiene también con nuevos discursos, lo que puede generar haciendo es que el Congreso encuentre una nueva, digamos, forma de generar hostilización contra el presidente y adicionar nuevas interpelaciones, censuras, comisiones investigadoras, todas estas cosas que podrían demoler o intentar demoler, digamos, erosionar la figura presidencial, la imagen del presidente. Que claro, es... acá en la radio los chicos me decían que, a ver, me comentaban en la mañana que creían que el presidente quería dejar de ser presidente. Que con estas cosas, mientras su ministra habla, dice esta barbaridad, están todas las primeras plazas, que parece que quisiera que lo vaquen. Yo no lo creo, ¿no? Porque me parecería irracional, pero es difícil de entender. Pero el presidente dijo al menos literalmente que no le importaban estas cosas. Y claro, en el discurso uno puede decir, digamos, cosas no del todo ciertas. Yo creería que el proceso de vacancia, más aún con la nueva reglamentación de regulación de la cuestión de confianza, lo que ha generado es que, digamos, la vacancia preventiva, aquella que se generaba con una coalición como en respuesta a modo de contraataque de la amenaza de la disolución del Congreso, este tipo de vacancia se ha reducido, pero la vacancia que permanece y que sigue siendo una posibilidad es la vacancia por erosión, digamos, ¿no? Por destrucción de la imagen, por hostilidad y polarización continua con el Ejecutivo. Y si bien yo creería que todavía no hay, digamos, unos prerequisitos para que este escenario se active del todo, este tipo de eventos pueden ser, digamos, pequeños hitos que marquen la pauta luego a largo plazo para ir construyendo el camino a ese escenario. Ese es el problema. Y yo calculo que tiene que haber gente que lo asesore un poco mejor al presidente y que le explique que está pavimentando él mismo el camino que lo va a llevar a la vacancia. Y lo está haciendo él mismo. O sea, está dando material. Ese es el problema. Y como te digo, los críticos son los votos de Acción Popular y de APP. En este sentido, haciendo un poco de prospectiva, ¿ves un escenario en el cual no se le dé confianza a Mirta Vázquez o crees que eso es imposible? Yo personalmente creería que lo de ayer no ha sido todavía un evento del todo transformador como para cambiar... Claro, es que se interrumpe, o sea, el clímax se interrumpe con la muerte de un congresista. Sí. Y toda la atención del Congreso cambia, se pospone, cosa que creo que puede ser muy conveniente para Mirta Vázquez para poder tratar de bajar esto, y de hecho su trabajo en los próximos días va a ser tratar de aquietar, pero, digamos, si no hubiera habido este evento impredecible también, pues ahorita estaríamos discutiendo si Mirta Vázquez pasa o no pasa en la votación probablemente de hoy el examen. Sí, yo creo que lo que nos va a servir como un buen indicador, por ejemplo, para ver qué tanto pueden cambiar son dos cosas, ¿no? El alineamiento de Perú Libre, de esa ala serronista que estaba aparentemente en contra, porque con discursos como este pueden sentirse, digamos, lo suficientemente, digamos, alineados para hacer menos... para desincentivar menos el rechazo, ¿no? O sea, para incentivar a la aprobación del voto de confianza. Y el otro factor que va a servir para medir también es
el nivel de rechazo que les genera las bancadas de centro discursos como este. Entonces, quizás Claro, podría no todavía quedarse, es temprano para decir cómo va a resolverse, pero sí, de momento, si nada cambia y no hay nuevos discursos, no hay pronunciamientos que respalden lo que ayer se dijo y cosas por el estilo, me parece que las cosas podrían decantar a favor de Mirta Vázquez como parecía ser. claro, mire, si el Congreso le dio el voto de confianza a Guido Bellido, o sea, no quieren gastar sus balas, y a Mirta Vázquez la podrían sostener. En la medida en que sí, ella efectivamente, como tú has dicho al principio, es un contrapeso al presidente de la República, ¿no? Lo complementa, ¿no? La podrían sostener. Pero si el discurso del presidente comienza a ser muy corrosivo, el temor es que el presidente presente, o le pida a la primera ministra, que presente una cuestión de confianza para un proyecto de ley para estatizar Camisea. Yo creo que, o sea, ese proyecto es parte del deseo aspiracional del presidente, poco concretable en el corto plazo, y que sirve como elemento discursivo de momento. Entonces. Claro, pero ¿cómo explicas, Fernando, que este presidente se presente ante un foro de empresarios en Nueva York y les diga, o Washington, yo no voy a expropiar a nadie? Yo no soy comunista, no soy chavista. Lo que les está diciendo es que yo no creo que el Estado tenga que tener el control de los medios de producción, que es digamos, como dicen, la vulgata del comunismo, ¿no? O sea, le dice exactamente lo contrario. Y luego sale a decir que quiere estatizar Camisea. ¿Cómo explicas eso? Pero es justamente esto que te digo de la coexistencia de dos castillos, como en el maravilloso mundo de Jack, cuando tienes al alcalde que gira la cabeza y dice una cosa y luego inmediatamente dice otra. Porque dentro de ese mismo discurso en el que señala esto, también dice que está abierto para las inversiones y para aquellos empresarios que han salido del pueblo y que no están pidiendo nada a cambio, cosas por el estilo. Entonces uno dice, bueno, un empresario se puede sentir identificado con eso. Mirta Vázquez ayer llama a la inversión privada. Quiere que inviertan en energías no renovables, perdón, energías renovables, ¿no? ¿Quién va a invertir? O sea, si tú le estás diciendo a los que ya están que los vas a echar, o sea, el presidente tiene que sentarse y meditar un rato y respirar hondo y decir, ya, no puedo ser tan contradictorio. En el mismo discurso me estoy contradiciendo, me contradigo con mi primera ministra, me contradigo con... Y eso lo único que genera es sospecha. Porque, digamos, el que va a invertir no ve esto con buenos ojos. O sea, ser Mr. Jekyll y Dr. Hyde no se puede. No se puede políticamente por mucho tiempo. Sí, creo que estas cosas afectan específicamente a un factor que sostiene la popularidad del presidente, porque la gente que apoya al presidente y aquella gente que lo rechaza, tiene como, por ejemplo, un elemento de rechazo, la incoherencia o contradicción entre el discurso y la acción. En varios focus group también ha salido la idea de que el presidente puede no ser, digamos, veraz o tener una misma palabra, ¿no? Y esto sí afectaría muchísimo porque en algún momento discursos como este van a requerir de acciones alineadas a mecanizar o hacer mecanizable este tipo de propuestas. Y si no las hace, pues evidentemente para su público electoral tendrá un factor de rechazo encima. Y si las hace, pues, tendrá también todas las hostilidades del otro lado. Y acá lo que sucede, creo yo, es que en el mediano plazo lo que vamos a ver es que los núcleos de aprobación y rechazo, que son los más duros, se van a mover. De momento se están moviendo aquellos márgenes de gente que estaba, digamos, indecisa, que curiosamente coincide con los porcentajes de gente que tenía dudas a votar por Castillo, y que es, digamos, el margen en donde la aprobación y la desaprobación se está moviendo. Una vez que comencemos a ver
por ejemplo, que el tiempo de la luna de miel se ha acabado, que la gente comienza a criticar la gestión, que el discurso comienza a tener incoherencias o contradicciones que afecten a su público electoral o su nicho, ahí sí se le va a generar una disyuntiva y un campo muy difícil para el presidente, porque no es fácil sostener discursos contradictorios a las acciones del gobierno. Claro. Y eso es problemático en general para todos. Ahora, las acciones del gobierno, digamos, muchas son omisiones del gobierno, es decir, no hago nada sobre el tema. Por Sí. ejemplo, hoja de coca, no erradico, bajo el impulso, no, si estamos erradicando, claro, pero todos sabemos que no, ¿no? O asamblea constituyente, lo dejo ahí, no digo nada, pero tampoco me opongo, ¿eh? Y suelto cosas como Betsy Chávez diciendo que es una aspiración perpetua del pueblo peruano. Ya. Y cosas como las que estamos discutiendo, ¿no? Y en el fondo, esas omisiones van construyendo un ambiente que es muy poco propicio para el crecimiento. Ahora. Y es un escenario en el que el presidente no está tomando decisiones, está dejando que otros tomen decisiones, porque en el caso, por ejemplo, de decir que la Asamblea depende del pueblo y esperemos que se junten las firmas para el referéndum o que el Congreso apruebe que esta primera pase por el Congreso o cosas por el estilo, siempre terminan siendo otros los actores en las que él carga la responsabilidad final de aceptar o no. Y si es que no la aceptan, pues termina polarizando o criticándolos, pero no parece ser un factor, digamos, común del presidente tomar iniciativas. Este sí es un caso particular que vamos a ver si la iniciativa que ha tomado sobre lo explícito que ha señalado al momento de la intención... Fernando, yo te aseguro que las próximas horas y días van a salir a decir que no se le ha entendido bien. Que él hablaba de una aspiración, pero que sabe que no se puede. Que en realidad en el Congreso y cosas por el estilo. Exacto, que depende del Congreso, que es muy respetuoso del Congreso, que no se puede. O sea, Mirta Vázquez y Pedro Franque van a tener que hacer malabares, pero mal, por eso se han quedado mudos. En otras circunstancias, un primer ministro renuncia, porque lo tomaría como algo personal, ¿no? Como un boicot. Estoy tratando de conseguir los votos y tú sales a decir una barbaridad que me enerva el voto que yo necesito. Pero sí podría haber el temor legítimo, y el dólar es lo más sensible que hay en el Perú, igual que la bolsa de valores. Expresa inmediatamente, es como un termómetro. O sea, no es la enfermedad, el precio del dólar no es la enfermedad, pero es un síntoma. Es como tener fiebre. Entonces, y eso afecta el bolsillo de la gente más pobre del Perú, porque inmediatamente le sube todo. Y algo que demuestra mucho, digamos, los costos que está dispuesto a asumir el presidente es justamente esto. El gobierno está dispuesto a sostener un discurso que pueda, digamos, generar desequilibrios económicos a costa de mantener popularidad o ser coherente con las propuestas para su público o nicho electoral. Y creo que experiencias pasadas ya nos han dicho que cuando esto ocurre, pues se vienen días difíciles o complicados por lo menos, porque un escenario de inestabilidad sumado a polarización política, sumado a, digamos, potenciales cambios legales, normativos, y todo esto no favorece a que las instituciones puedan hacer su trabajo, a que los ministerios actúen, a que la economía y las empresas puedan trabajar, la sociedad civil pueda, digamos, conducirse de manera correcta. Abel, no sé si tenemos alguna pregunta del público, por favor. Sí, Rosa María. Fernando, ¿tú crees que de verdad ha existido una ruptura entre Castillo, el presidente Castillo, y el señor Vladimir Cerrón? Interesante, porque partamos de dos escenarios. Imaginemos por un momento que la ruptura existe y que hay una discrepancia que ahora se va a traducir aparentemente en una división de la bancada. Si ese es el escenario, pues sería uno en el que el presidente creería que tiene suficiente poder como, o una correlación de fuerzas positiva como para dar el paso y separarse.
pero ni él ni Cerrón parecen haber querido dar ese paso y están más o menos como en una especie de guerra fría en el que ninguno quiere presionar el botón de autodestrucción porque existen, digamos, cuerdas que los atan. Y estas cuerdas para mí son prácticamente la mayoría de la bancada. Y los votos que le aseguren a uno no ser vacado y al otro, digamos, sostenerse con una fuerza de presión suficiente hasta lograr objetivos en su política. Pero imaginemos que también puede existir la posibilidad de que el presidente, aún separándose de Cerrón, mantenga los niveles que mucha gente le adjuntaba a Cerrón como niveles de radicalismo. Porque puede existir la posibilidad de que el presidente, independiente si está o no Cerrón, tenga él, de manera propia, un perfil, digamos, programáticamente similar, con objetivos similares. Y entonces eso sería que aún con la separación, pues el programa del gobierno sería prácticamente el mismo. Y ese sí es, digamos, un escenario que a mi entender se está confirmando poco a poco, porque una posible separación no cambia los objetivos del gobierno del presidente sobre asamblea constituyente, sobre renegociación o estatización del gas y cosas por el estilo. Yo creería que lo que está pasando al interior de la bancada es que hay una incertidumbre respecto a el momento adecuado para hacer visible esa separación. De que existen discrepancias a la interna, existen, pero de momento no se están traduciendo en diferencias programáticas, digamos, ¿no? Y ejemplos como esos son los nombramientos del ministro de Energía y Minas, la manutención del ministro del Ambiente, el nombramiento del ministro del Interior, sobre todo, y cosas de ese tipo. Muy bien. Abel, nos tenemos que ir despidiendo hoy día, porque tenemos más programas que hacer, pero le agradecemos muchísimo. No sé si hay alguna pregunta más del público. Preguntaban acá, ¿qué es lo que busca Cerrón para vacar a Castillo? Dice, para que le dé los votos para la vacancia. ¿Cerrón quiere vacar a Castillo? La respuesta rápida sería poder. Un político por naturaleza busca mantener su poder o incrementar su poder. Y en ese sentido, lo que imagino, supongo, Cerrón debe estar pensando como líder del partido, como aquel que le prestó el partido, que le prestó el discurso, las bases, Todo. a Castillo para ser presidente, es que le corresponde parte de ese poder. Claro. Y si no puede tenerlo, pues entonces genera las condiciones para formar ese poder a futuro. La primera es con las elecciones regionales, cuya presencia de militantes exclusivos de Perú Libre ha sido reafirmada en el último congreso del partido, y la segunda con la proyección a las siguientes elecciones. Curiosamente, Cerrón no es el único que está en este camino. Hay figuras independientes que están surgiendo como nuevos perfiles, como el de Bermejo, que tiene claramente intenciones, al parecer, de ser el próximo, digamos, líder del partido, y posible candidato o cosas por el estilo. Y también como la de Bellido, ¿no? Que luego de la experiencia del gabinete se siente lo suficientemente empoderado como para ser una figura de autoridad. Y estas cosas generan también a su vez nuevos escenarios. Y como digo, la política peruana es bien interesante, casi como House of Cards. Y esto trae cada día una interpretación y movimientos nuevos entre estrategias y tácticas para cada objetivo de los distintos actores políticos. Yo, Fernando, tal vez es un poco más joven que yo, más leído probablemente también, pero yo que tengo observando la política peruana décadas, nada más intoxicante que el poder. Es que de verdad es una droga que transforma a los seres humanos, y estoy segura que Bermejo se mira al espejo y dice, yo podría ser presidente del Perú. Si Castillo es presidente, yo soy mejor que Castillo, ¿no? O sea, por favor. Se dicen eso, sí. No, nada más intoxicante que el poder. Entonces, sí, efectivamente, a Cerrón le va a salir competencia en la casa, ¿no? Pero Cerrón se considera infinitamente superior, más o menos en todos los planos humanos, profesionales y políticos, que Pedro Castillo. No soporta, ¿no es cierto?, tener que
negociar con Pedro Castillo, si el plan era que Pedro Castillo desapareciera y él se quedara con una bancadita que lo soportaba hasta las elecciones del 2026 o tal vez antes, ¿no? Si se presentaba la oportunidad, porque no hay plazo que no se venza y la inhabilitación de Cerrón va a vencer, salvo que lo metan preso por los dinámicos del centro, en fin, y otras cosas. Pero el poder intoxica de esa manera. Y de verdad, todos quieren ser presidentes. De ahí ese es el costo de no tener una clase política formada, digamos. No, porque es un infantilismo absoluto. Pero o de carrera política. Y esa vanidad se viene efectivamente de la intoxicación del poder. Y esa intoxicación, hay gente que le dura toda la vida, y hay gente que una vez que deja el poder, tiene que pasar por como un alcohólico cuando lo desintoxicas, ¿no? De verdad, es bien duro. Pasa. Pero después ya se vuelven normales, dan entrevistas a la prensa, son amables, y se acaba el asunto, ¿no? Pero sí, el poder es algunas personas que dicen que es un afrodisíaco, otros dicen que es un tóxico. Yo creo también en la toxicidad del poder. Por eso, Fernando Tincope y yo nos dedicamos a mirarlo, pero no jugamos. Entrar ese camino luego te convierte luego genera posibles adicciones tóxicas. Uy, sí, está adictivo. De acuerdo. Completamente adictivo, muy tóxico, el poder intoxicante. Y claro, Vladimir Cerrón en estas elecciones ha tenido una proyección nacional que no tuvo nunca en el pasado. Tenía una proyección local, pero no una proyección nacional. Y eso intoxica a cualquiera, al punto de generar las reacciones que además han descubierto en Twitter. Y el Twitter es la plataforma más tóxica que existe para hacer política, si no pregúntenle a Donald Trump. Debería haber una forma de hacer antidoping a los políticos de pronto. Que resulte una especie de filtro. Entonces, Twitter es absolutamente adictivo. La idea del político que puede hablar con el pueblo sin intermediarios es una idea atractivísima para un político. Es, yo acá me muestro y todos me van a amar, ¿no? Y voy a obtener el aplauso que no obtengo y la validación que no tengo en ninguna otra parte. Claro, se terminan estrellando con la realidad de una manera espantosa, pero es adictivo. Hace años que los miro y sé más o menos cómo funciona la psique de un político una vez que está intoxicado. Y efectivamente, no me extraña nada lo que estás diciendo, Fernando. No lo había pensado, pero sí, efectivamente. El señor Bermejo, el señor Bellido pueden creer con toda naturalidad que ellos podrían ser mejores presidentes que cualquiera de los que han sido presidentes siempre. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por este fin y vamos a seguir observando la política. Como tú dices, la peruana es muy interesante, pero muy inmadura y muy infantil y hace sufrir mucho a los peruanos. Ojalá fuera distinta, la verdad. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Abel, nos vamos despidiendo también. Nos vamos despidiendo, muchísimas gracias Fernando Tincopa. Y bien, Rosa María, solamente para comunicarte que ya tenemos el PayPal nuevamente funcionando para todos aquellos que nos quieran ayudar a sostener. Nosotros somos una emisora que se sostiene gracias a la generosidad de las personas. Por eso cuando nos gritan mermeleros nos da mucha risa. Porque ya quisiéramos, sí, ¿no? Que Dios nos haga el milagrito, pero no, nosotros no recibimos publicidad estatal, aunque tenemos una red en todo el Perú que sí tiene que recibirla porque tiene que hacer campañas muy importantes de vacunación, de, qué sé yo, sacar DNI, de inscribir a tus hijos cuando nacen, cosas que hay que hacer y que el Estado peruano está en la obligación de educar a la población para que las haga. Necesitamos que la población se eduque en esas materias. Eso no es una mermelada, eso es el trabajo constante de los medios de comunicación. Y yo puedo dar fe de que cuando el Congreso pasado, con Galarreta y Mulder a la cabeza, gritaban mermelada, mermelada, y dejaron sin ningún ingreso a radios católicas pastorales en todo el Perú, las radios católicas siguieron haciendo las campañas gratis, porque eran de servicio a la gente. Y a mí me lo dijeron varios, yo no voy a dejar que la gente se deje de vacunar, yo no voy a dejar de que no haya la campaña para obtener el DNI para los niños, vamos a seguir haciéndolo gratis.
llamando a los sectores para que vengan y nos cuenten la campaña para apoyar gratis. Ujú. Entonces, no han entendido nada. No han entendido nada. Además, a mí me hace una gracia cuando dicen, vamos a repartir el dinero entre las radios de provincia. Oigan, en las radios de provincias hay gente maravillosa que trabaja heroicamente, estamos completamente de acuerdo, pero también hay de lo otro, ¿ah? El Ajá. personaje del Sinchi en Pantaleón y la visitadora, que se escribe en la década del 60, sigue vivo. O sea que, por favor, déjense de tonterías. Lean la novela y entenderán a qué me refiero. Entonces, insultan todo el tiempo, pero ya tenemos el PayPal y está muy bien. Así que, Todos los que quieran ayudar, que nos han ayudado mucho en el pasado, sobre todo la legión de oyentes que tenemos en el extranjero, todos los peruanos que viven en el exterior y que les gusta este programa, manden algo, no tiene que ser mucho, ¿ah? Nosotros es como lo que ustedes ponen en la colecta de la iglesia, a la cual no están yendo porque está cerrada, ya, nos lo ponen a nosotros. ¿Ya? Muy bien. entran Listo. al PayPal y automáticamente los lleva a la web y ahí sale todo lo de la donación. Así que vamos a esperar con mucho cariño que se hagan presentes por ahí. Bien, Rosa María, nos vamos. Son las 9 de la Nos mañana vamos. con 24 minutos. Nos vamos y nos reencontramos mañana. Cuídate mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.